Bienvenidos a Entre Escritores, el podcast hecho por escritores y otros artistas donde se hablan de los temas ocultos detrás del arte. Yo soy Carla Cardona, escritora y gestora cultural radicada en Panamá, que capítulo a capítulo se hará preguntas y profundizará sobre los temas detrás de este arte de escribir. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Escritores. La tarde de hoy vamos a estar conversando sobre los escritores y el síndrome del impostor. Es esa vocecita en nuestra cabeza que nos sabotea y que nos llena de miedo e incertidumbre a todos los artistas y profesionales. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, Wills. Él es poeta, salvadoreño, radicado en Panamá, pero además de eso es graduado en arquitectura y estudió diseño de entornos para videojuegos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde también estudió en el laboratorio del poeta poesía. Además de eso, tiene obras publicadas de poesía, entre las que destacan Panamá, ciudad dentro de otra, Poesía desencantada, Azul como rosa carne, Antología Cuecadas, la primera antología LGBT en Panamá, y Otros, poesía de pandemia. Además de eso, ha sido invitado a diversos festivales, el primero bienal de poesía en La Habana, Cuba, Feria Internacional del Libro de Panamá, el tercer y cuarto encuentro de literatura hispanoamericana en París, el Ateneo en Madrid y el Festival Amada Libertad en El Salvador. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, es un enorme placer. Como lo dije al principio, hoy vamos a hablar del síndrome del impostor, así que me gustaría que me cuentes un poquito, ¿qué opinas cuando escuchas el síndrome del impostor? Bueno, yo al principio, la primera vez que lo escuché no sabía qué significaba ni nada, y es de esas cosas que te dan como curiosidad de ir a buscar, ¿no? Y luego cuando conoces el concepto, ves cómo se aplica, y yo dije, ay madre mía, es que hay muchas veces en las que uno pasa por eso, pero no se da cuenta de qué está pasando, ¿no? Porque precisamente no conoce que hay algo que ya está definido como tal y que es esto, ¿no? Y es curioso, porque yo siento que todos vamos a pasar por eso, no en el arte necesariamente, sino que cualquier área de nuestra vida siempre va a haber un punto en el que, ay, yo no sé si... Yo creo que es eso, ¿no? Que se aplica para todas las personas. Yo creo que, bueno, no sé si habrá alguien que no lo habrá sentido alguna vez, pero yo sí, muchas veces. Totalmente, y cuando no entiendes o cuando como que no tienes definido de qué se trata, te empiezas a creer lo que esa voz en tu cabeza te dice. Porque yo siento que el síndrome del impostor es como una forma de protección hacia nosotros mismos, en donde te empiezas a decir, no, eso no lo deberías hacer, no eres tan bueno para eso, mejor quédate tranquilito en tu casa, no inventes cosas nuevas, y lo que haces es limitarnos. Y cuando no entiendes qué es el síndrome del impostor y que todos lo vivimos y que genuinamente tienes que salir de ahí para lograr cosas nuevas, entonces te limitas. Te limitas muchísimo, sí. Porque sí. cuántas veces nos ha pasado que queremos empezar una nueva historia, una nueva poesía, y nos empezamos a limitar sobre, ¿será bueno? ¿Nos leerán? ¿No nos leerán? ¿Sabes? Sí, yo creo que también eso viene dado porque a nivel de poesía específicamente, muchas veces nosotros empezamos sin una formación en qué es la poesía o en cómo se debe trabajar o si va a ser buena, y entonces todos esos miedos que ya de por sí están en la sociedad, que me van a decir no sé qué, que lo has dicho en resumen tú, yo creo que es esa vocecita, ¿no? Que es el desconocimiento, la falta de una formación que te inhiben a poder dar el salto, ¿no? Y creo que es algo que va a estar pasando constantemente, inclusive antes de que publiques un nuevo libro, hay una incertidumbre de que dices, no sé si a la gente le va a gustar, sobre todo porque, por ejemplo, en las novelas, si tú no te escribes una novela con secuelas, o sea, ya sabes que hay un público que ya lo aceptó y que está esperando con ansias qué es lo que va a pasar con el personaje. Pero en la poesía no es así, porque no hay personajes, no hay una secuencia y cada obra tiene que empeñarse por ser nueva y diferente, ¿no? Y yo creo que eso lo agrava más, o sea, te da como que más esa ansiedad de que, bueno, no sé qué va a pasar y que, bueno. Fíjate que es muy curioso porque yo siento que es la perspectiva de cada ser humano. O sea, el síndrome del impostor es muy personal para cada uno. Porque tú, por ejemplo, piensas que
como la secuencia de los personajes podría ser como que te puede Te aliviar puede- un poquito sí, el síndrome ujú. del impostor. Yo más bien siento que a través de la poesía tú puedes ser más libre. Entonces, ¿ves? Entonces mi síndrome del impostor piensa, o sea, mi cerebro piensa algo, porque como no he experimentado la poesía como tal, yo no he escrito un libro de poemas, nunca me he enfrentado a esa sensibilidad que es la poesía. Mm. Yo pienso que a lo mejor, como tú lo has logrado, es más fácil. Pero esa es la vocecita en la cabeza Ya, que dice, sí. hey, por allá es más fácil, por aquí es menos fácil, no lo hagas. Ajá, ajá. Sí, eso es muy entendible. Mira qué interesante porque de verdad es que no me había puesto, porque siempre lo pienso desde mi punto de vista y lo que, o sea, ha sido como para mí esa piedrita, ¿no? Pero sí, es curioso. De hecho, por ejemplo, a mí, de las fuerzas más fuertes que me ha dado como esto, eh, fue la primera vez que yo me paré a declamar un poema así en público, ¿no? Que fue aquí en un barcito de... Y yo estaba tan nervioso y yo decía, ay, madre mía, y no se me quitaban los nervios, no se me quitaban, no se me quitaban. Y era una cosa que yo había invitado como a mis amigos, y yo estaba súper nervioso y decía, ay, no, es que esa gente, ay, no, me va a pasar, se me va a olvidar, que no sé qué. Y yo mismo, o Me sea, voy a era como, enredar. sí. Y entonces sucede que como muchos de mis poemas son como sociales, van en ese encaminado a eso, no sabía cuál iba a ser la aceptación de las personas, si les iba a gustar, si no les iba a gustar, si les iban a decir, ah, no, no. Ya, entonces como, habían dos cosas, una que era lo mío, mi propio nerviosismo, mi propia inseguridad, y lo otro era la aceptación del público de cómo iban a reaccionar, porque como nunca había estado como así de frente con las personas hablando, que no sé qué. Y bueno, me acuerdo que estaba la esposa de mi jefa y me dice, bueno, nada, no te preocupes. Y me dio 2 shots de tequila. Y yo dije, ay, madre mía. Y me las tomé y que va. O sea, no se me Para tener la quitaba. fortaleza, pero no Ya. funcionó. No, pero al final me acuerdo que yo pasé a leer 3 poemas. En el primero estaba súper nervioso, que era una cosa que se me notaba en la... Yo lo notaba en la voz, pues. Pero ya el segundo, y el tercero fue como, ya, era como que se me quitó todo. Y al final, cuando ya escuchas la reacción del público, que no era lo que yo esperaba, sino que toda la gente como súper emocionada, que no sé qué, eso como que te llena de valor y ya como que hace desaparecer una parte de ese síndrome, de esa cosita de yo no podía o yo no. Una parte. Una parte, sí. Sí, porque esa era la primera vez que literalmente yo me estaba frente a un público a decir algo. Y ya se quita como eso, ¿no? Pero luego sigue, porque para mí es el hecho de que como cada poemario es diferente, o sea, cada experiencia para introducirlo a la persona va a ser diferente, eh, cómo proyectarlo, cómo proyectarte, o sea, entonces va apareciendo, hay cosas que ya se superaron, pero hay cosas que yo siento que van a estar siempre ahí. Totalmente. Es que yo pienso que también es parte de la trayectoria que uno tiene, ¿no? Como Sí. autor. Porque, y como en cualquier área profesional. O sea, uno sale de la universidad, uno aprende una profesión o oficio nuevo y tienes que experimentar. No es que ya eres todo el profesional El que sabe máximo, hacer, sí. Mm-hmm. sino que tienes que equivocarte, tienen que criticarte y tienes que ir aprendiendo pasito a pasito Mm-hmm. a vivir eso, y ahí siempre va a estar la vocecita diciéndote, esto está diferente, esto no lo sabemos hacer, pero si no nos atrevemos a dar ese salto, a enfrentar esa voz y a decirle, no, igual lo vamos a intentar y así vamos a aprender, Así vamos a aprender. entonces nos quedamos Ujú. limitados. Hace un ratito mencionaste que los poetas no se preparan al principio o sea, como que ustedes empiezan de manera empírica, ¿verdad? Me imagino que es que sientes la poesía y empiezas a entender que esa es tu manera de expresarte. Mm-hmm. Y luego que fuiste a la universidad y aprendiste sobre poesía, cuéntame, ¿te sentiste mejor, más preparado? ¿Superaste un poco el síndrome del impostor a través de esa preparación? Sí, solo para la aclaración, no fui a la universidad como porque no hay una carrera de poesía. Okay. Yo tomé como una formación en un lugar que se llama Laboratorio de Poeta, ¿no? Entonces, mi profesor es filósofo especializado en estética y poesía. Entonces, es como que era algo que yo quería como
encontrar, o no sé cómo decírtelo, era como mi búsqueda, encontrar esta persona que no fuese literato como tal, sino que pudiese tener como más visiones. Y de verdad es que él, sí, me abrió la mente completamente. Mm, Sobre que nosotros empezamos, sí, lo voy a decir como arriesgándome a lo general, de que empezamos sin una formación, porque sabemos que nuestro sistema educativo no es bueno en muchas cosas. Exacto. Y letras, la formación en letras, idioma, lenguaje, como lo quieran llamar, en mi caso, en El Salvador se llamaba lenguaje y literatura, no era muy bueno. O sea, Es lo básico es del lo básico. idioma, Lo sin básico, creatividad, sí, sin que sí, tú sí. experimentes. Ok. Sí, es como, y yo creo que de ahí viene como también esa inseguridad. Me acuerdo que mi profesora de lenguaje, en ese punto yo creo que le agradezco muchísimo porque mi primera experiencia con la poesía, digámoslo así, fue que uno de mis exámenes fue grupal. Y entonces mi profesora dijo, bueno, el examen va a ser grupal, pero cada quien va a hacer una actividad, ¿no? Entonces a mí me tocó una actividad al azar y ella me dijo, bueno, hazme un poema resumiendo Ollantay. Ollantay, que era una obra que yo decía, madre mía. Y entonces, y me tocó pasar al frente del salón en la pizarra, ¿no? Y yo estaba, o sea, así nerviosísimo, sudando con todos mis compañeros. Hay que, otra cosa que no es fácil, tus compañeros, Total. porque no ves, o sea, primero yo Porque no, es el juicio es frío el de juicio esa edad que todo el frío mundo se que sí, fastidia por cualquier cosa. y cualquier cosa te trauma y cualquier cosa te va a repercutir todo el En toda resto la del año y vida. hasta que y entonces yo me acuerdo que estaba ahí, ay, decía yo no sé, yo escribí, ya ni me acuerdo qué escribí, pero a mi profesora sé que le gustó y mis compañeros que no sé qué, pero es ese mismo como el hecho de que no nos forman en este aprendizaje de la poesía, que no es algo sencillo, ni es algo somero, ni es... Entonces, en la universidad, o antes en bachillerato y todo eso, yo no estudié como tal, pero sí que leía eh, libros sobre qué es la poesía, cómo escribir poesía, pero era como que lo leía, pero no lo aplicaba tan, o sea, no era como una constancia, pues lo leía y ya entendí. Fue hasta que yo llegué a Panamá que yo dije, por la misma situación creo que fue el cambio de ciudad, el hecho de empezar aquí en una nueva sociedad, empezar a hacer amigos y todo, el hecho de tener tiempo para mí, porque ya no estudiaba, o sea, ya era como, voy al trabajo, bueno, ya, y después no hay nada, porque es que no tenía amigos, no tenía nada. Entonces, como ese refugio de las letras, empezar a buscarlas, empezar a experimentar, ahí sí literalmente. Y que yo al principio me acuerdo que decía a la gente, mira, yo tengo esto, pero, como te lo digo Carlos, yo tengo esto, pero no sé qué es. O sea, literalmente, o sea, lo escribí, no sé si es un poema, y para mí es ese como ese desconocimiento de sobre qué son las cosas, o de cómo evaluar, o de cómo decirle a una persona, o cómo orientarlo. Y entonces yo decía, yo estoy aquí con esto, que no sé qué es, pero no conozco a nadie que me diga qué es, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo hago yo estas, cómo supero este momento? Y para mí fue, ahora, de verdad que Internet ha sido como la herramienta, la mejor herramienta para aprendizaje, porque hay mucho conocimiento que es gratuito y que es de buena calidad, o sea, que está ahí porque hay muchos youtubers que se dedican a enseñarte poesía, enseñarte pensamiento, enseñarte filosofía. No tienes que pagarles, o sea, tienen cursos especiales que tienes que pagar, sí, claro, pero tienen unos cursos que son excelentes. Y ya buscando, hasta que llegué a Argentina, o sea, llegué y encontré al profesor y que ya fue como una experiencia de 2 años que estuve con él. Intensa porque de verdad es que él es como, es súper chévere, pero es bien estricto con el lenguaje porque tú no le puedes decir esta palabrita, no, me dices qué tipo de palabra es y cuál es la función que está representando dentro de la oración, porque si no, no me estás entendiendo nada, ¿no? Y entonces la primera clase que yo tuve fue sus explicaciones y yo no entendí nada. O sea, yo iba anotando, pero no entendía nada porque el lenguaje que utilizaba era como el correcto, como que yo te empiezo a decir, mira, le vas a poner a 0, número 3 a la columna con el estribo, tal, cosas tan técnicas que yo decía, no, es que esto no es solo, o sea, no es solo la palabra, no es, o sea, es todo este conjunto que engloba el poder escribir, el poder decir que sí es un poema. ¿Ya? Entonces,
creo que ese fue como el camino y la transición y lo que más me ayudó a sentarme y a decir, bueno, sí, ahora sí ya estoy más encaminado y ya estoy como Ok. todavía con esa... Entonces, después de tu preparación en el laboratorio del poeta, ¿fue que iniciaste tu camino a hacer los libros Mm, o te atreviste a publicar tus poesías de antes? sí, de hecho, yo creo que todo fue gracias a la pandemia. O sea, sí, eh, que la pandemia fue como el tiempo más triste de toda mi vida, que lo puedo decir, pero también fue el más fructífero y productivo que he podido tener. O sea, fue como las dos cosas porque me acuerdo que llegó la pandemia y la empresa donde yo estaba trabajando nos mandó a todos a la casa, ¿no? Y mis papás eran como que, bueno, regrésate a El Salvador, y no se podía porque ya allá ya habían cerrado, acá estábamos encerrados, y era como ese caos, y yo dije, wow, es que, bueno, yo de verdad que cuando empecé a ver como tantas muertes que no sé qué, yo dije, bueno, sabes que vamos a publicar porque yo no sé, pase lo que pase. Que bueno, necesito A dejar mí- mi legado. Sí, esa fue como mi preocupación máxima, porque al final te dices, bueno, mira, yo no sé si esto es bueno. En mi mente yo decía, yo no sé si esto es bueno, yo no sé si de verdad es un poema clásico, así un poema como en su forma más estricta, porque en ese momento yo no había tomado las clases, ¿no? Justamente yo envié mis dos manuscritos de los últimos libros y a las editoriales en España, y bueno, a los dos me los aceptaron casi que al mismo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que por cómo funcionan las editoriales, uno tardó más tiempo que el otro en salir. Y durante todo ese tiempo, o sea, no tenía nada que hacer, seguía buscando, 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 y fue ahí donde encontré el laboratorio del poeta y empecé la formación hasta el año pasado, básicamente. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo se siente esa vocecita del síndrome del impostor cuando ves una obra antes de la preparación y post la preparación? ¿Cómo te sientes tú, tu autocrítico? Mira, yo ahora mismo, eh, con el, es que apegándonos al síndrome del impostor, yo le diría que en muchas cosas tenía razón, en muchas cosas como el hecho de decir que ahora ya lo comprendo mucho mejor, cómo escribir un buen poema para que sea no válido para mí, sino como que se vuelva universal, porque es la búsqueda que cualquier escritor debería tener. Y hay muchos de esos textos que yo te puedo decir fácilmente, mira, esto se puede trabajar, esto, de verdad es que no, esto, mira, nunca en la vida. Hay cosas que yo sé que están súper bien. Eh, yo creo que en ese momento esa inseguridad que tenía de que no era, o sea, estaba donde tenía que estar. Pero qué bueno que la superé, o sea, qué bueno que dije, mira, nos lanzamos porque y yo no sé qué vaya a pasar. Exacto. Menos mal que la pandemia te dijo, anda. Sí, porque me hizo crecer muchísimo, o sea, me hizo como ser súper responsable con lo que yo estaba ofreciendo, más allá del poema como un sentimentalismo del poeta, no, es como el poema como una responsabilidad hacia las personas que lo van a recibir, hacia el legado que estás dejando, hacia lo que quieres construir, sí, como todo eso que no lo había comprendido solamente leyendo poesía, sino que es como todo este estudio que hace sobre lo que ya hicieron otros, fue como lo que le puedo decir es que sí tuviste razón en este momento sí, pero bueno, ahora ya eso ya no es. O sea, que te sientes orgulloso de no haber escuchado la vocecita en tu cabeza. Sí. Eso creo que es lo más inspirador de toda esta conversación, porque la voz te dice cosas que son terroríficas. Sí. O sea, la voz te dice que no sirves, que no tienes talento, que vas a fracasar, que te vas a sentir horrible y sientes mucho miedo, estás muy vulnerable. Sobre todo en los artistas que expresan su alma, abren su mente, su corazón a través de su arte. Sí. En otras profesiones, claro que sí se siente terrible la voz del impostor, pero no te vulnerabilizas tanto. Sí, porque por ejemplo, como arquitecto, por ejemplo, hay, que yo no sé si existen otras profesiones, lo que se llama de pagar el piso, ¿no? Que es como que tienes que trabajar de más para ganarte un puesto en el lugar, ¿no? Algo así. Okay. Entonces, como arquitectos, ya de por sí la carrera de arquitectura es súper dura en el sentido de que
es bien exigente hacer cosas a mano, maquetas, que no sé qué, colorear, que hacer planos. O sea, es algo que te toma mucho tiempo fuera de las clases y a veces pasas horas sin dormir. O sea, el esfuerzo es bastante. Ok, interesante. Y entonces uno se acostumbra a eso, se acostumbra como A como a no tener sobreexigirse. tiempo y así, a sobreexigirse. Y en mi caso en específico, porque o sea, yo tenía la meta como de salir en el tiempo que era, entonces yo es que no me imaginaba repetir una materia, es que iba como súper, estaba muy intenso en ese sentido, ¿no? Cuando me llegó a la carrera como ya profesional, te das cuenta que no sabes nada, así literalmente, entonces te toca empezar desde cero. Y a mí, en mi caso particular, en mi primer trabajo que fue con hacer presupuestos, que el señor me mandó a hacer una cotización y este ingeniero me estaba conguiando, como se dice, o sea, porque me mandaba a investigar un producto que no existía en el mercado. Ok. Y yo pasé un día perdido completamente, ¿no? Y entonces yo dije, yo nunca sentí el síndrome del impostor en esto porque yo decía, ay, no, eso ya, o sea, es como lo que me va a tocar vivir toda la vida, ¿entiendes? O sea, ni siquiera me enojo, ni siquiera digo no puedo, porque es como aprendizaje. O sea, entonces es como que cambia Pero sí que hay momentos en la carrera como decirte, ay, eso sí se ve como que... Exacto, sobre todo cuando quieres hacer algo para trascender, algo que es muy Sí, tuyo. sí, Yo me imagino que en la arquitectura podría ser un diseño que tú quieres presentar a alguien, que tú pusiste todo tu empeño por hacerlo innovador, diferente, creativo, y sientes como que le estás traspasando la responsabilidad del gusto a otra persona que te lo tiene que autorizar. No sé si y podría ser sabes un buen que ejemplo porque no soy sí, es un buen arquitecta. ejemplo porque al final, por ejemplo, si yo te hago un diseño para ti, tú me dices, mira, yo quiero que me diseñes mi casa y me dices, pienso que puede ser así. Yo llego con mi diseño y te digo, mira, aquí está. Y tú me puedes decir, no me gusta. Eso ni me va a afectar porque estoy tan acostumbrado a que hagan un cambio, a que me digan no, porque es natural, ¿entiendes? Porque al final es como para lo que nos educan, como el hecho de estar siempre reformulándonos, cambiando, que no sé qué. Entonces, pero yo debo con un poema que me costó la vida así y que me digan, no, eso no. O sea, Claro, creo que porque el el ego se poema, hiere como que de porque es algo manera, más íntimo, o sea, son sí, mis sentimientos, es lo que yo pienso acerca de este tema, es lo que, ujú, de la manera que yo quiero impactar en la sociedad sobre este tema sobre ese específico. tema. Entonces, me gustaría que las personas empatizaran con eso, en vez de, Sí, sí, pero ahora, por ejemplo, si yo llegara que, por ejemplo, con mi profesor, que yo sé que puedo darle un poema y que él me va a decir, no me va a decir, no sirve, porque creo que eso también hay que como cambiarlo, ¿no? Porque los profesores, un buen profesor no te va a decir, mira, eso no sirve. Siempre va a enfocarse a que puede mejorarse, ¿no? Entonces, y él mismo te va a encaminar a cómo se puede mejorar. Entonces, si tu profesor no te enseña cómo mejorar, es que estás perdiendo el tiempo, porque de verdad es que eh, es necesario, o sea, es el proceso. Y si mi profesor yo le doy un poema y me dice, mira, esto a mí primero me va a decir lo que él sintió como espectador, ¿no? Que es totalmente válido si le gusta o no. Y luego me va a hacer todas las observaciones sobre por qué piensa él que no está funcionando en base a toda su experiencia que tiene y todo lo que ha leído. Y entonces, y cuando te lo dicen así, tú vas diciendo, ah, mira, ¿sabes qué? Tienes razón. O sea, y ya ni siquiera, no, mira, hasta pena me dio mostrártelo, ya yo me regreso, lo cambio, todo. Pero ya hay como un bagaje más amplio y más, ¿cómo decirte? Como un sostén que soporta todo este tipo de cosas, ¿no? Y que no te lo dicen de una manera destructiva como para exacto. decirte, no sirve, dedícate a otra cosa, no. Y yo pienso que también tú psicológicamente vas preparado a, Vas preparado, sí, porque vas pidiendo una guía, sí. vas diciendo que Porque la quieres estás que te dé buscando, su sí. perspectiva. Uh-huh. Entonces ya tú estás preparado a que o que le guste y te felicite o que no le guste y te dé su opinión Sí. porque estás buscando aprender. Y que me ayude a cambiarlo, que me ayude a hacer como esa transición también. Exacto, pero es totalmente distinto cuando armas tu poemario y decides lanzarlo al mundo. Sí, es muy Y distinto. presentar el libro y exponerte en ferias del libro, en festivales y decir, esto es mío. Sí. Porque más allá de si el poemario está bien o mal, si tiene calidad o no, tiene un buen mensaje o no, más allá de eso, es como esa sensación de que, ¿qué hago yo aquí?
¿No Sí, te ha pasado? Que estás sí, presentando un libro y dices, no, yo soy una persona normal. No sé, siento que como que expresar el arte es como, uno lo ve como en personas aisladas, como que ellos sí pueden tener éxito y sí, nosotros estamos aquí como experimentando o sí, sí, solo sí, tenemos sí, solo esto, tenemos eso, nos sí, hacemos pequeños. exacto. Ujú. Entonces, ese es el síndrome del Ujú. impostor. A mí me pasó en Cuba que el primer poemario, que es Panamá nació dentro de otras, que es una fotopoesía, eh, que la hicimos en conjunto con una fotógrafa amiga mía, y ella no pudo viajar a Cuba. Entonces me tocó a mí solo, y era la primera vez que nos presentábamos, porque fue el primer país que nos aceptó el proyecto, porque yo estaba súper nervioso. Yo ni siquiera, o sea, te lo juro, ni siquiera teníamos un libro, no teníamos nada. Yo llevaba como mi presentación en PDF, en páginas impresas también, pues me pedía. Y ella me dijo, mira, te voy a imprimir unas fotos y si alguien te dice que le gusta, pues se las das y ya. Y dije, ah, bueno, chévere, ¿no? Ni siquiera sabía cómo se presentaba en nada, o sea, nada. Y la cuestión es que, según el programa, a mí me tocaba como en un aula, ¿no? Y yo dije, un aula debe ser un aula de clase, así como 20 chiquitita, 20 personas, personas. Y yo decía, ay, no, espero que no llegue nadie. O sea, yo decía en mi mente, no, espero que no porque llegue nadie además, porque, sí, porque aparte son escritores de todo el mundo los que van ahí, ¿no? Entonces, y tú dices, ay, no, y toparte con alguien que es súper bueno y que, exacto, y tú y aquí, cómo. chao. Y la cuestión es que al final, el mismo día, me dicen, mira, te cambiamos el salón. Y yo dije, ah, bueno, no pasa nada. Cuando fui a ver, o sea, me llevaron a un salón de audiovisuales, que era enorme, así. Y la gente estaba ahí y yo era, ah, madre mía. O sea, y yo, mi ¿Cuántas mente personas había? fue, era como para 60 personas más o menos. Y yo dije, o sea, yo en mi mente decía, ay no, y me puse demasiado nervioso. O sea, te digo que yo ni siquiera, no grabé nada, o sea, se me olvidó todo lo que iba a hacer. Y yo empecé mi exposición y yo iba hablando, es que ni siquiera, no, es que era como que me puse en automático y yo iba, y la cuestión es que al final solo recuerdo, ya, se acabó. Así como que solo esos dos puntitos de inicié, buenos días, acabé, ya. Cuando ya se encendieron las luces, toda la gente, ya los pude ver los rostros de las personas, de los que estaban ahí, y que toda la gente estaba súper contenta, se veía como que lo habían disfrutado, o sea, ya se me bajó la tensión, ya dije, bueno, o sea, bien pues, pero de verdad que en ese momento fue como una experiencia bonita, aterradora y todo lo que De quieras poner. crecimiento, de Sí, 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 crecimiento sí. porque ahí aprendes a manejar este como tus tiempos, Sí. a controlar tus nervios, a mejorar tu dicción, tu forma de expresión. Que mi pregunta dice, ¿qué estrategia puede ser un buen antídoto para el síndrome del impostor? Ay, yo en mi caso, tengo que pensar la respuesta. Yo creo que informarme para mí me ha servido muchísimo, como el hecho de saber que hay una variedad, ¿no? Como el hecho de poder decir que no todo es blanco y negro y pueden ser de muchas maneras, como saber que hay esas opciones para saber en cuál pueden encajar y poder decir, ay, mira, por aquí es. Para mí creo que es lo que más me ha funcionado para decir, vamos para adelante. Sí, refugiarte en la información siempre va a ser un Sí. buen antídoto porque ahí puedes decir, yo puedo hacerlo porque De tengo estas esa, bases, sí. sé hacerlo y te Ajá. sientes muy seguro. Sí, y quizá el detalle es ese que el camino que yo quiero elegir no es necesariamente el que debo elegir. Entonces, como saber que tengo todas estas opciones y que puedo ir viendo cuál. Entonces, para mí eso es lo que más me ha funcionado. Me encanta. Buenísimo. Bueno, mi pregunta es, ¿crees que que solo en el arte se puede sentir el síndrome del impostor? Yo pienso que no solamente en el arte, pero tampoco pienso que en todas las profesiones rutinarias se pueda sentir el síndrome del impostor. Yo más bien pienso que el síndrome del impostor viene a través de el reto que te pones a ti mismo, como para hacer algo diferente, como para demostrar alguna idea, proponer algo creativo que nace de ti. Entonces, en esa vulnerabilización de mostrar algo que es tuyo, empiezas a dudar de ti, empiezas a sentirte inseguro, sobre todo cuando te estás retando en algún área de trabajo, en algún área profesional, cuando quieres sacar, lucrarte, o cuando quieres recibir pues la aprobación externa. Sí. Entonces siento que
que en cualquier área de la vida se puede sentir el síndrome. Sí, quizás más o menos, pero yo creo que sí. Ujú. Muchísimas gracias, No, gracias Wills, a ti por tu tiempo, por esta conversación tan placentera que fue. Ujú. Creo que podemos sacar mucha inspiración de aquí. Sí, no, gracias a ti por el espacio, primeramente por toda la creación, el montaje, todo, y por las conversaciones, porque creo que siempre es bueno como el hecho de poder llevar como tu experiencia para que ayude a otras personas a ver cómo se puede, no se puede, qué son los obstáculos que hemos superado y que, bueno, se animen, pues. Me encanta. Bueno, nos vemos. Ok, muchas gracias. Chao.